Vamos a seguir conversando acerca de la plataforma de programación de Mitsubishi JSWord 3 con el ingeniero Julio Estrada. Recordamos que también estén pendientes a nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram, donde estaremos posteando este tipo de eventos y los eventos futuros para que estén coordinados con nosotros y conectados todo el tiempo. No sé, Julio, si puedes escucharnos y puedes compartir tu pantalla para darle inicio a este entrenamiento. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Ok. Un segundo, por favor. Ariel, no puedo compartir la pantalla. Ok, dame un segundito y ya. Yo creo que ya puedes compartir. Ok. Ahora sí. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Julio César Estrada, pertenezco a Mitsubishi Electric Automation. Soy especialista de producto y hoy vamos a seguir o continuar con la formación sobre el software de programación de PLCs GXWord 3. ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a repasar un poquitico lo que vimos la vez pasada y vamos a intentar también terminar con una conexión del software o del programa del PLC con el software de programación GTWorks 3, que es el software de programación de las HMI, para así hacer un complemento sobre la formación del software. Entonces, como vimos en la vez pasada, aquí tengo el software de programación. En el software de programación yo puedo, lo primero que yo debo hacer es especificar el tipo de CPU con el cual yo voy a trabajar. El JSWord 3 o GXWord 3 es un software que está diseñado básicamente para programar las nuevas series de PLCs. Las series nuevas son serie R, o sea, la serie modular de PLCs, y la serie compacta de FX5, ¿sí? Pero como les explicaba en la vez pasada, si instalo bien el software, voy a poder tener acceso a la programación de los demás PLCs, ya que cuando se instala el JSWord 3, también se instala el JSWord 2, que es el que nos sirve para programar las series anteriores de PLC, ¿sí? Entonces, cuando abro una nueva aplicación, aquí puedo elegir cualquiera de esas CPUs. Aquí nos vamos a enfocar en la programación del FX5, muy similar a la de la serie R. Vamos a elegir una CPU y vamos a continuar con este proceso de aprendizaje. Vuelvo y le repito, si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto voy a tratar de explicarla o voy a tratar de resolverla de la mejor manera. Así que escriban en el chat y Abiel me va a ir informando si alguien tiene alguna inquietud para que nos detengamos y podamos resolverla como tal. En el software de programación voy a tener algo aquí, una herramienta de programa o un árbol de proyecto que se llama navegador. Ese navegador es la primera opción que me sale aquí en el lado izquierdo en el menú de herramientas, ¿sí? Digamos, este árbol de proyecto es donde voy a empezar a definir todos los aspectos de mi PLC. La primera opción dice Mode Configuration, que es donde yo defino mi hardware como tal, ¿sí? Aquí yo tengo un PLC, si fuera el serie R, pues me saldría el serie R. Aquí voy a definir qué módulos o qué bloques modulares voy a tener como opciones al lado de mi PLC. Entonces aquí voy a agregar módulos, entonces abro esta herramienta que aparece aquí que se llama Element Selection. Veo esta barra y en esta barra me van a aparecer todos esos módulos que yo puedo adicionar a mi PLC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les comentaba, entonces yo tengo un modulito, por ejemplo, de 4 entradas. Este módulo en especial se pega al lado izquierdo, él me va dando la indicación. Si tengo, por ejemplo, otro módulo de entradas,
este módulo en especial se pega al lado derecho. La diferencia entre los dos módulos es, pues digamos, no es solo económica, la diferencia, pues este es más económico, el del lado, los módulos que se colocan al lado izquierdo, pero adicionalmente a eso, pues este tiene un poco mejor resolución que el otro módulo, ¿sí? Aquí podemos encontrar módulos, por ejemplo, como el módulo de temperatura, el FX54LC, que es un módulo control de temperatura. Tiene pues todas estas funciones que puede manejar un módulo de control de temperatura, como función FUSI, bueno, algunas otras funciones dedicadas a control de temperatura. Puedo agregar módulos de entradas y salidas también, aunque los que conocen un poco el FX, los FX, pues cuando uno agrega entradas o salidas digitales, digamos que el proceso de vinculación de esas entradas y salidas es transparente para el PLC, no hay que hacer una configuración especial ni nada. Cuando ya tengo mi hardware, entonces voy a encontrar algo bien interesante, y es que al darle doble clic a cualquiera de estos módulos, el sistema me va a configurar la herramienta de, bueno, valga la redundancia, de configuración del módulo. ¿Sí? Aquí se están creando los módulos como tal, y aquí es donde yo vengo a hacer la configuración de cada uno de estos módulos. Entonces, hay algo también muy interesante en esta parte, y es que, bueno, yo puedo hacer la configuración manual de los módulos, pero también puedo tener el mapa de bits o el mapa de registros de los datos que están vinculados a cada uno de estos módulos. ¿Cómo lo hago? Le doy clic derecho al módulo y activo esta opción que se llama Register to Intelligent Function Mode Monitor. Aquí en la parte inferior me va a aparecer todo el mapa de bits, todos los registros que están asociados con ese módulo como tal, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, saber cómo activo el módulo, entonces lo más posible es que a este bit le tenga que colocar un 1, ¿sí? Lo tenga que activar. Si estuviera aquí en línea con el PLC y con el módulo, pues aquí me aparecería el estado de cada uno de esos datos y podría monitorear, podría configurar, podría activar o desactivar cada uno de esos módulos. Por ejemplo, aquí está la salida como tal del módulo, ¿sí? ¿Cuál es el registro asociado al primer canal de ese módulo que conecté al PLC? Es un registro que yo lo puedo llamar de esta forma, 1/G400. Ahí va a estar el dato o el valor de ese canal. En este caso, como este es un módulo análogo, un módulo de entradas análogo, que lo tengo configurado aquí como 420 miliamperios, aquí me va a dar el dato del conteo de ese canal, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los módulos. Voy a tener toda esta información, voy a tener todo, digamos, todos esos datos ya de forma más directa, ¿sí? Esto es bien interesante, porque muchas veces me preguntan, venga, ¿y yo cómo sé cuál es el registro de la lectura del módulo análogo que yo estoy conectando? Pues todos esos registros están aquí, digamos, para un fácil acceso. Incluso aquí los podría ir forzando, los podría ir monitoreando, etc. Luego de esta etapa, de esta parte de la configuración o de mi árbol de configuración del proyecto, voy a tener otra etapa acá que se llama programa, ¿cierto? Aquí fue donde hicimos la vez pasada, hicimos un programita, hicimos un proyectico pequeño de un arrancador directo de un motor, ¿sí? Aquí vamos a hacer un poquitico, vamos a avanzar un poquitico más, vamos a dar un paso más allá y vamos a utilizar correctamente lo que son las estructuras y lo que son las banderas digamos, de edición del proyecto, ¿sí? Para esto, entonces, voy a pasar a generar una estructura, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de pronto qué era o qué les había dicho yo acerca de las estructuras? Bueno, las estructuras son etiquetas que yo coloco dentro de mi proceso y que me van a servir para nomenclar o para editar de mejor manera mi proyecto. Voy a hacer algo aquí, voy a pastelear un poquitico aquí, voy a cortar unas estructuras que ya tengo hechas. Y vamos a empezar a hacer la edición de mi proyecto. Entonces aquí voy a crear una estructura. Esa estructura se llama, voy a ponerle un nombre, tiempo.
voy a crear otra estructura. Sí. En esa estructura de tiempo voy a colocar unos datos, es una información de unos tiempos. Ahorita vamos a mirar para qué las vamos a utilizar. Voy a crear otra estructura que se va a llamar arrancador. Arrancador. ¿Sí? Esas estructuras, entonces, como les digo, son las etiquetas que yo le voy a colocar en cualquier parte del proyecto a datos que voy a tener o que voy a obtener del programa que voy a desarrollar. Entonces, voy a hacer algo similar a lo que hice la vez pasada. Voy a hacer un proyecto de un arrancador directo, ¿sí? Un arrancador de un motor que tiene un pulsador, que tiene un stop, un pulsador de start, un pulsador de stop, que tiene una falla térmica, que tiene, adicionalmente a eso, va a tener un contador de tiempo, un contador que me va a indicar cuánto tiempo está funcionando o va a funcionar o va a estar funcionando el motor, ¿sí? O sea, un orómetro, pues lo que nosotros llamamos orómetro. Esa estructura ya la creé. Ahora lo que voy a crear es un function block, ¿sí? Un function block, si se acuerdan, un function block es una librería propia, es un bloquecito que yo creo con información o con programa, con una rutina de programa que voy a poder utilizar dentro de mi proyecto las veces que yo quiera, las veces que sean necesarias, sin necesidad de tener que rehacer mi proyecto nuevamente, ¿sí? O sea, yo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer un arranque de motores, tengo, no sé, 4, 5, 6 motores, pues yo no quiero, digamos, el proceso de arranque es el mismo, pero yo no voy a querer hacer 5 o 6 arrancadores, sino que simplemente con una función, un function block, pueda hacer esa misma rutina y repetirla las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces vamos a crear un function block. Function block, aquí le doy clic derecho en function block. Y aquí en el function block él me va a preguntar por el nombre del bloque. Le voy a poner un nombre arrancador. Le voy a colocar el tipo de programa que yo voy a utilizar. Recuerden que el software como tal me permite hacer varios tipos de programa. Entonces yo puedo programar en ladder, o puedo programar en bloques, puedo programar en lista de instrucciones. Vamos a hacerlo en bloques. Y lo demás lo dejo como está. Le doy OK. Y voy a arrancar a crear mi proyecto, ¿sí? Este proyecto, pues, es simplemente lo que habíamos visto la vez pasada, es un arrancador, un start-stop, ¿sí? Voy aquí a colocar varias cositas acá. Este arrancador, entonces, el arrancador como tal, aquí en este function block, si se acuerdan, yo tengo que colocar las etiquetas, pero cuando es en un function block, yo le tengo que decir, esas etiquetas son de tipo variable de entrada o variable de salida, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo las utilice en el bloque del programa, él me dé, digamos, la indicación de dónde va a estar ubicada digamos, la entrada como tal o la salida como tal. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver con un poco más de claridad. Voy a copiar esta parte para no hacerme más repetitivo. Entonces, aquí tengo mi arrancador start-stop. Ya tiene unos nombres, pero voy a definir esas variables. ¿Cómo lo hago? Entonces, cada que me paro en un contacto en una bobina, él me va a preguntar de qué tipo es, ¿sí? Entonces, el star 1 va a ser una variable de tipo entrada. Entonces, yo aquí la defino como una variable de tipo entrada, ¿sí? Él me crea la etiqueta dentro de la variable local, ¿sí? ¿Se acuerdan qué son las variables locales y qué son las variables globales? Pues las variables globales son las que se pueden, perdón, las locales son las que se pueden utilizar dentro de la misma rutina y las variables globales son las que se pueden utilizar en cualquier tipo de rutina, ¿sí? Entiéndase por rutina un pedacito de programa que yo lo creo dentro de una aplicación, ¿sí? Vamos a crear el stop.
También el stop es una variable de tipo entrada. Luego nuevamente. El motor como tal es una variable que yo voy a utilizar de tipo salida, ¿sí? Entonces, motor. Este es, digamos, el accionamiento que me va a activar la bobina del motor, o la bobina del contactor más bien que arranca el motor. La variable es de tipo salida, output, ¿ok? Aquí a este le coloco una retención, que es el mismo motor. El térmico es una entrada, también es una entrada, es una señal del guardamotor del contactor, que va a ser el arranque. Tipo entrada. Estos temporizadores son, digamos, eventos que deben ser también llamados dentro de las variables globales, o sea, hay que definirlas como variables del proceso. Entonces, aquí, yo le doy aquí, que es una variable de tipo entrada, ¿sí? No, de tipo variable, porque realmente yo no la voy a utilizar en la entrada o en la salida del bloque, entonces la dejo como una entrada, variable. Este temporizador también lo voy a definir. ¿Sí? Ahora aquí voy a definir los contadores. Estos contadores son los que me van a contar el tiempo de funcionamiento del motor. Hago exactamente lo mismo. Vamos a ponerlos aquí, vamos a crearlos de una vez desde aquí, desde el local label. Son 3. ¿Sí? Ahí están. Voy a definir aquí las variables de tiempo, donde están cargados los tiempos. Estas son variables de tipo salida. Esto es lo que me va a entregar el bloque, lo que me va a dar como indicación el bloque. ¿Sí? Orómetro. Orómetro. Ahorita lo vamos a ver un poquitico más claro porque sé que aquí pronto nos vamos a quedar un poco. Esta es una variable de tipo entrada, es un reset del contador del orómetro. ¿Sí? Ok. Ya tengo entonces, ya creé el function block como tal, ya creé las etiquetas, ¿sí? Este function block fue lo mismo que hicimos la vez pasada, o sea, no se preocupen por esto. Esto fue lo mismo que hicimos la vez pasada, pero esta vez lo hicimos como un function block. O sea, lo creamos aquí, no lo creamos acá, no lo creamos en el programa, sino que lo creamos como un function block, ¿sí? Pero ese function block, como les digo, yo lo voy a poder llamar las veces que yo quiera, ¿sí? Ahora le doy compilar. Y voy a crear una variable global que me llame las etiquetas como tal, ¿cierto? Entonces, voy aquí. Esta etiqueta se va a llamar motor. Vamos a ponerle motor. Vamos a ponerle motor. Y el data tipo, el tipo de variable que utiliza ese motor no va a ser una estructura como un bit o como una palabra, sino que va a ser un structure data type, o sea, que va a llamar esta estructura, ¿sí? Entonces, structure data type. Ok, pero aquí hay un error. Aquí tengo que llamar aquí les voy a explicar una cosa. Estas estructuras entonces son nombres que yo le coloqué a las variables que yo voy a llamar dentro del programa. Entonces, esas variables como tal, entonces son el pulsador de start, el pulsador de stop, la confirmación del disparo térmico, la bobina, el reset del orómetro y los tiempos del orómetro. Como pueden ver, orómetro como tal es una variable, es una estructura que está llamando dentro de ella otra estructura, ¿sí? Esto también es muy, muy interesante, ¿sí? Entonces, esa estructura tiene dentro de sí, tiene la variable de tiempo, minuto, hora y día del contador del orómetro, ¿ok? Ahora volvamos al
a la definición de la variable global. La variable global entonces va a llamar una estructura. Esa estructura se va a llamar STArranque. ¿Sí? Aquí, dentro de esa estructura, yo de una vez puedo definir cuáles son los valores de esos registros. Es decir, le doy doble clic, aquí me va a salir una ventana. Esa ventana, bueno, aquí debo hacer algo para que me salga, para que me muestre los registros o las variables asociadas. Entonces yo le doy aquí, en Extended Display Setting, le digo que siempre me muestre o me presente las variables, y ahí sí, ya voy a ver las variables que tiene asociado la estructura STArrancador, ¿sí? Entonces STArrancador voy a colocarle unos registros. ¿Se acuerdan los registros que utilizábamos? Los registros internos. Entonces voy a utilizar M0, le doy OK, ¿sí? Él me hace el relleno de las variables. Aquí en el orómetro que está dentro de motores, dentro de la estructura motores, voy a cargar unos datos donde voy a almacenar esa información de 50. ¿Sí? Ok, listo. Ya creé la estructura, creé el function block y creé la etiqueta global. Ahora vamos a proceder a trabajar con el bloque para que vean el resultado. Entonces, bueno, esto es un error aquí. Vamos a ver si esto sale. 1, 2. Un segundo. Ok, esto. Un segundo ya. Creo que tiene que ver, Julio, con el nombre. Dice que se está declarando la palabra motor como global y la palabra motor como local. Ah, ok, listo, sí. Entonces, vamos a ponerle aquí arranque motor. Cambiémosle el nombre. Sí, porque estoy repitiendo por ahí una variable. Y vamos a colocarlo así, global. Entonces, sí, ya. Listo, perfecto. Entonces ahora voy al programa, ya aquí estoy parado donde hago el diseño de mi programa y voy a llamar entonces el function block que acabo de crear, ¿cierto? ¿Cómo se llama el function block? Se llama arrancador, ¿sí? Entonces llamo el function block llamado arrancador, él me dice, listo, le voy a colocar un nombre diferente, ¿sí? Crea la etiqueta y ya tengo mi bloque, ¿sí? Este es el bloque que acabo de crear. Este bloque yo lo puedo repetir las veces que yo quiera. Entonces aquí hay unos truquitos adicionales. Primero, pues que yo puedo, digamos, cambiar la caja y visualizar el bloque con el tamaño que yo quiera. Segundo, yo a este bloque como tal, yo lo puedo visualizar a través del nombre de la etiqueta o a través del comentario de la etiqueta. Entonces, ese comentario se puede ver aquí en edición. Perdón, en View. Me paro en el comentario y le doy Switch FB Fun Argument. ¿Sí? Bueno, aquí no cambia porque yo no creé, digamos, en esas etiquetas, yo no cambié el nombre, pero yo podría cambiar esos nombres y visualizar, bien sea la etiqueta o bien sea el comentario. Eso es una cosa. La otra cosa es que a este bloque como tal, ¿cierto? Que trae consigo un programa, una rutina, un programa, yo le doy doble clic y puedo ingresar a la ingeniería de ese bloque, ¿cierto? Ahora voy a utilizar las variables globales para definir cada uno de estos puntos, ¿cierto? Entonces, para yo activar start necesito un bit que me arranque el motor como tal, ¿cierto? Ese bit, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar a través de la estructura y las variables globales que acabo de crear. Entonces, ¿cómo sería llamar esto? Entonces, yo voy a llamarlo de esta forma. Arrancador motor, que es la estructura, punto, y aquí voy a llamar el pulsador de start, ¿sí? Entonces miren que ya la estructura del comentario que me va a asociar
ese arranque del motor, pues yo ya la creé. Entonces va a ser mucho más fácil crear otra variable global que me genere otra vez nuevamente otra estructura igual, o digamos con un comentario similar, y yo así puedo hacer procesos de edición mucho más rápidos, ¿sí? Aquí yo puedo visualizar cuál es el registro asociado a esa variable, ¿sí? Entonces este es el M0. Vamos a llamar la siguiente variable, que es el arrancador motor, punto, stop, y ahí creé el tag asociado al stop. Ahora viene la entrada que me activa el térmico. Entonces, arranque, motor, punto, confirmación OL, y ahí está. Aquí voy a activar el reset. Entonces, el reset sería arranque, motor, punto, reset orómetro. Aquí hay algo que me faltó. Vamos a verificar el bloque. Pero entonces aquí tengo la salida. Entonces este es arranque, motor, punto, bobina del motor. El orómetro, miren que solamente me salió orómetro minuto. Entonces aquí hay un problema con el bloque. Entonces entro al bloque nuevamente. El bloque, y ese bloque tiene unos datos que son orómetro a mí. Orómetro minuto, hora y día. Y las variables yo las definí como salida solamente la de minuto. Entonces tendría que decirle a la de horas, también sea una variable de salida, y a la de días también que sea una variable de salida, ¿sí? Entonces me paro en el bloque nuevamente, ahí ya me sale reseñado en rojo porque ahí pues ya hay un error, hay un cambio en el bloque, y yo le puedo dar en edición, actualizar el bloque, ¿sí? Entonces ahí me salieron las variables. Arranque, motor, punto. Puedo colocar aquí, bueno. Entonces mire que también las etiquetas de la estructura tampoco me están saliendo. Entonces vamos a revisar la estructura. Estructura como tal, se llama tiempo. Estructura, ok, listo, sí. Qué pena. Esa estructura que yo creé, entonces esa estructura tenía una variable unas variables que se llamaban ST arrancador, ¿sí? Pero dentro de tiempo está la estructura ST arrancador. Entonces, ¿cómo la llamo? Arrancador, motor, punto, orómetros, ¿sí? Punto. Entonces aquí me va a aparecer la variable hora, minuto, hora, día, ¿sí? Entonces eso es crear una estructura dentro de otra estructura. Arrancador, motor, punto, orómetro, punto, horas. Nuevamente, arrancador, motor, punto, orómetro, punto, días. ¿Sí? Aquí ya tengo mi bloque funcional. ¿Sí? ¿Cómo crearía yo otro bloque? Pues muy simple, ya sabemos cómo llamar el bloque. Entonces, arrancador, que es el bloque, el function block. Doy clic, OK. Se crea el nuevo bloque. ¿Y cómo llamaría las etiquetas? Pues muy fácil. Crearía una variable global nuevamente. Esta, por ejemplo, le pondríamos aquí 1 para que la podamos identificar. Y crearía una nueva etiqueta que se llame arrancador motor 2. ¿Sí? Y aquí le colocaríamos los registros asociados a esas variables de esa etiqueta. No lo voy a hacer en estos momentos, pero esa sería la forma más fácil de hacerlo. Entonces, llamar una etiqueta nueva aquí sería muy fácil. Entonces sería arrancador 2, arrancador motor 2, punto, start. Miren que ya creé una nueva instrucción donde yo tengo dos bloques totalmente pues, iguales, pero que van asociados a variables diferentes, ¿sí? Esta es la forma, digamos, ordenada de hacer un proyecto, digamos, a gran escala. Vamos a compilar este bloque.
Unas cositas que me preguntan por ahí mucho también es cómo organizo yo esos bloques. Pues la gente que no está enseñada a programar en Function Block, este software tiene algunas herramientas para hacer ese proceso de edición. Entonces uno es, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a colocar aquí, vamos a crear aquí una etiqueta, voy a colocarle un nombre, una etiqueta, un comentario más bien a ese bloque, lo voy a llamar arrancador de motor 1, ¿sí? Este bloquecito lo voy a copiar, control C, control B, y voy a colocar otro comentario. Entonces, una de ellas es, yo puedo, por ejemplo, organizar todos los programas de forma que me queden, digamos, pegados o estructurados de la mejor forma hacia el lado izquierdo de la hoja de trabajo, ¿sí? Voy a cerrar aquí. Entonces, una forma de hacerlo es, te paras aquí, le das edición, edit, perdón, le das en edición, y le dices que se vaya, le dices batch alienation of all FBD network block of the left, ¿sí? Entonces él se organiza todos los bloques hacia el lado izquierdo, ¿sí? Incluso si yo pego por aquí un bloque, a ver qué pasa, edición, ¿sí? Ya él ya los tiene organizados y ya los deja, digamos, estructurados hacia el lado izquierdo. Si tienes un bloque al lado derecho de un bloque, de otro bloque, entonces él igual te los va a alinear por lo menos, ¿sí? Ahí hace la alineación. Esta es una forma de hacerlo. Otra forma, hay otro truco también aquí, y es, por ejemplo, que estos comentarios, cuando yo muevo el bloque, pues el comentario se queda por ahí arriba, ¿cierto? Entonces, él tiene una forma automática de asignarle el comentario al bloque que está, digamos, subsiguiente. Entonces, en edición, me voy exit, edit, comment backlink, ¿sí? Entonces, mira que ya él me va a mover los bloques, me va a mover el bloque asociándolo al comentario. Entonces ya no se me van a perder los comentarios, que también es algo como maluco pues a la hora de hacer la edición, ¿sí? También otra cosa que yo puedo hacer es que cuando yo estoy configurando o armando mi bloque funcional, a veces me desorganizo un poquitico, ¿sí? Y entonces él también tiene la forma de organizar los bloques y digamos, los tags o las variables del bloque de la forma, digamos, más adecuada. Eso se hace vamos a ver que ya creo que se me olvidó. A ver. Creo que me olvidó ya esta parte. Aquí. Bueno, hay ahorita les averiguo only comments, chain order comments. Bueno, ya se me olvidó. Hay una función que hace eso, ¿sí? Pero déjenme la averiguo porque no me acuerdo en estos momentos cómo se hace. Pero yo puedo organizar estos bloques de forma más consistente, ¿sí? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, el proceso que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que esto tiene un simulador, cierto? Yo tengo el simulador, le doy Start Simulator. Como les comentaba, pues aquí cuando yo hago este proceso digamos, de compartir mi pantalla, ustedes no van a ver el estado de los bloques, ¿sí? Pero hay una forma en la cual yo puedo visualizar en una tabla cada una de las variables, cada uno de los tags. Eso se hace parándome en el bloque, ¿sí?
lo puedo hacer parándome en el bloque y creando algo que se llama Register to Watch Window, ¿sí? Y es que me lleva las variables que yo quiero monitorear a una tabla en la parte inferior, ¿sí? Esa tabla tiene ahí los bloques, ahí están todos los datos, ¿sí? Entonces, si yo quiero prender el motor, le doy cambio de estado, watch on. Ok, es que es este, sí. Arranca el pulsador motor, ahí arranca el motor, ¿sí? Y pues los contadores van a empezar a avanzar. Aquí yo tengo la visualización, entonces, de cada una de estas variables del motor como tal, ¿sí? Entonces, este sistema, este software de simulación, que es una herramienta más bien de simulación del software del GX 3, se puede asociar a la herramienta de simulación del GT 3, ¿sí? Entonces vamos a pasar a mirar el software de la pantalla y vamos a mirar cómo trabajan los dos, digamos, los dos simuladores unidos, y yo puedo hacer una simulación muy, muy óptima de mi proyecto, ¿sí? Vamos a mirar cuánto el contador, este contador está trabajando, ok, listo. Aquí están viendo la pantalla, bien, aquí están viendo la pantalla con el GT Designer 3. No, estamos observando la pantalla del JWord 3 de la del PLC. Ok, listo. Entonces aquí tengo que hacer algo en el compartir para que se pueda visualizar esta parte. Ahí, Abiel. Seguimos observando tu pantalla en el PLC. Oh, bueno, hay una forma de compartir todo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, listo. Este es el software de programación de las pantallas, el GT Board o GT Designer 3. Aquí yo voy a configurar un proyecto muy rápidamente porque él tiene, bueno, él le hace a uno muchas preguntas el software, pero realmente uno se puede guiar por la información básica que él entrega. Entonces aquí voy a colocar una pantalla, pues entonces tengo los modelos GOT 2000, las GOT 1000 o las GS series, que son las pantallas, digamos, de tipo básico, las pantallas de gama media. Puedo elegir cualquiera de esas pantallas. Él me está preguntando por aquí por la resolución gráfica, por dónde o cómo voy a guardar el proyecto, si yo quiero que la pantalla o la programación de la pantalla sea en forma vertical o en forma horizontal. Confirmo. Aquí me dice o me pregunta por qué equipo, con qué equipo me voy a conectar yo. Entonces puede ser un equipo Mitsubishi, pero como pueden ver, puede ser un equipo de un tercero, un fabricante tercero, o sea, por ejemplo, un PLC de Omron, un PLC de Siemens, un PLC de Modbus o un PLC de Alhambra, etc. ¿Sí? Aquí voy a definir el tipo de PLC que estoy utilizando para la conexión. En este caso es el IQF. Debo confirmar, confirmar. El tipo de conexión es por Ethernet. Entonces todo esto es un proceso de confirmación. Le voy a dar la dirección IP a la pantalla. Por defecto viene esta dirección IP, ¿sí? La 192.168.318. Aquí es donde yo configuro el valor del registro de la pantalla que estoy monitoreando, pues, o sea, es una redundancia, pero es el número de la pantalla a monitorear. ¿Cómo quiero ver yo la pantalla por default? Confirmar. Y aquí ya tengo mi pantalla de proyecto, ¿sí? Tengo proceso de ediciones, digamos, muy, muy dinamizado, ¿cierto? No vamos a entrar muy a profundidad en las herramientas de la pantalla, porque el objetivo es poder, digamos, única y exclusivamente modificar o vincular los datos con el PLC. Entonces, una de las herramientas que tiene el software es una herramienta que es la de botón, ¿cierto? Yo creo un botón,
Ese botón, entonces él tiene varias propiedades, varios tipos de botones. Yo habitualmente o generalmente utilizo el primer botón que se llama switch. ¿Por qué? Porque este switch lo que me puede o lo que me deja hacer es que me deja, digamos, configurar cualquiera de las propiedades que tienen los otros botones. Así que siempre utilizo este. ¿Sí? Pego el botón y se me abre inmediatamente una herramienta de configuración. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vincular este botón con el start del PLC que tengo ya funcionando, ¿cierto? Ese start del PLC entonces va a ser un bit. ¿Se acuerdan qué bit era? Era el bit M0. Entonces voy a poner aquí bit, colocar aquí M0. Ese botón va a ser de qué tipo? Puede ser un botón de tipo momentáneo, puede ser un botón de tipo alternado. El momentáneo es simplemente un pulso, o sea, él manda un pulsito y ya. El momentáneo es que cuando tú lo activas se va a quedar activado y cuando le vuelves a dar se va a desactivar, ¿cierto? El set pues va a quedar siempre activo, el reset va a resetear el botón. Entonces, para nuestro caso, ¿qué es? Como es un pulsador, ¿se acuerdan que es un start-stop? Es un pulsador, es un momentáneo, ¿sí? Entonces voy a dejar el momentáneo, M0. Esa es, digamos, la acción del botón. El botón va a ser una acción que va a ser activar M0 por un pequeño tiempo, o sea, por un solo pulso, ¿sí? Ahora, yo quiero que cuando el botón, cuando el motor arranque, él me dé la indicación de que ya arrancó, ¿cierto? Esa indicación me la va a dar esta función de acá. Esta función de acá me va a decir, cuando yo estoy activado, ¿qué va a pasar? Va a cambiar el estado del botón y voy a visualizar el estado del botón. Esa visualización la voy a poner en este caso con la marca M3. ¿M3 qué es? Es la bobina del motor. O sea, cuando el motor está arrancado, entonces va a cambiar el estado del botón. ¿Listo? Ahora a ese botón le voy a, tiene más propiedades. Una de esas propiedades es que me va a mostrar, digamos, una carátula diferente cuando está en estado off y una carátula diferente cuando está en estado on, ¿cierto? Entonces yo puedo cambiar el color, puedo cambiar el diseño, etcétera. Aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner, cuando está en on, le voy a colocar aquí un color verdecito, pues que se va en verde oprimido, ¿sí? El texto que voy a colocar es, pues voy a colocar el texto start, ¿sí? Puedo cambiar el texto también en off o en on, ¿sí? Cuando tengo esta opción, él me habilita o me deshabilita el que el cambio de estado me muestre o no me muestre un mensaje diferente. Ok. Voy a dejar así. Colocar un poquitico más grande. Voy a colocar un botón de stop similar. También lo puedo copiar si quiero, pero vamos a hacerlo desde el principio nuevamente. Bit. Este bit. El pulsador de stop es un pulsador que debe ser, este es el M1, ¿sí? Entonces también es un momentáneo, M1, ok, y el estado va a ser M1, ok. Aquí lo voy a colocar el color rojo en los dos lados. Voy a colocar un texto que diga stop. Ok. Y aquí voy a visualizar, bueno, ya voy a utilizar otra herramienta que se llama, voy a utilizar una herramienta, porque puede ser, por ejemplo, esta, que es una lámpara. Esa lámpara se va a llamar M3 y esa lámpara es la que me va a indicar que la bobina está energizada. Listo, entonces le voy a cambiar el color y le voy a colocar aquí verde. ¿Sí? Cuando se activa M3 es que el motor está funcionando. ¿Sí? Voy a poner aquí otros dos datos, que estos son unos display numéricos, donde yo voy a colocar el valor de los orómetros, ¿sí? Entonces voy a colocar el orómetro de tiempo de accionamiento. Vamos a ver, aquí yo no le había colocado variables. Esas variables van a ser de 0. Vamos a colocar aquí de 0. De 1 y de 2, donde yo voy a visualizar los temporizadores. Entonces, el primer temporizador es minutos, hora,
y día. Coloco un comentario. Parte izquierda, entonces, minutos. Hora. Y día. Aquí ya hago el proceso de edición, ya si quiero cambiar el tamaño de la letra, si yo quiero cambiar el color de la letra, el color del fondo, etcétera. Ya todo eso es un proceso de maquillaje de la información. Entonces, si vemos acá, esperen, dame un segundo aquí, yo voy a colocar aquí de 0. Voy a colocar el simulador. Bueno, él está trabajando el simulador del PLC. Ahora voy a simular el proyecto de la pantalla. Entonces, ¿qué necesito hacer? Realmente él por defecto viene ya configurado para hacer la conexión del simulador a simulador. Pero si yo quiero mirar algún tipo de configuración adicional, pues lo puedo verificar. Entonces entro aquí en herramientas, tools, simulador, set, y verifico que me esté conectando al simulador correcto. Entonces, aquí él viene por defecto, como les decía, viene conectado al IQF simulador 3, ¿sí? Listo, no hay que hacer absolutamente nada más. Si me quisiera conectar al GXWorld 2, ¿cierto? Al simulador de un proyecto en FX3, entonces aquí tendría que cambiar este simulador, ¿cierto? Tendría que hacerle la configuración y decirle que el simulador es otro simulador. Listo. No hay que hacer realmente nada ahí. Aquí en el simulador nuevamente le doy a activar. Vamos a activar el simulador. Si el simulador del PLC está funcionando, el simulador de la pantalla debe ejecutarse de inmediato. Y aquí ya tengo mi proyecto, ¿cierto? Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Ya voy a arrancar. Voy a hacer el arranque. Simplemente un pulsito, ¿sí? Y miren que ya me activó la bobina de salida del motor. El motor ya arrancó. El contador me cuenta hasta minutos, entonces no voy a poder ver, hasta que no pase un minuto, no voy a poder ver un dato acá. Pero entonces, si quiero parar el motor, simplemente le doy un pulso y para el motor. Listo, arranque y para. En que es muy, muy simple. Y es, pues, digamos, una forma de uno verificar su proyecto, ¿cierto? Tanto de PLC como de pantalla, tener estos simuladores a la mano. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? Sí, si tienen alguna duda relacionada con la creación del function block o la creación de la estructura data type, pueden consultarlo sin ningún problema. Bueno, aquí alguien pregunta algo relacionado con la elaboración de una pequeña rutina al inicio del PLC. Ok. Al inicio, pues. Listo. Entonces, las rutinas de programa, me voy a pasar aquí. Quería esperar que parara un momentico aquí para que viéramos que sí está contando. Bueno, me faltó, por ejemplo, el botón del reset de los contadores, ¿cierto? Aquí él va a hacer el conteo. Creo que por aquí lo puedo forzar. Voy a ver si lo podemos forzar. En un segundo. Voy a hacer algo aquí para forzar esto. Colocar aquí en el horómetro. Ok, listo. Ya. El proyecto. Un segundo. Stop. Un segundo aquí. Voy a compartirle nuevamente la pantalla del PLC. ¿Sí? Aquí tengo la pantalla del PLC. Entonces, a ver, aquí cuando tenemos en el árbol del proyecto, tenemos en la parte donde dice programas, ¿sí?
la rutina de programa donde yo pegué este function block, donde yo digamos, arranqué a programar el PLC como tal, es en esta parte donde dice program, ¿sí? Donde dice program, aparecen varios ítems, entre ellos está el ítem que se llama scam. Dentro del scam fue que yo creé el proyecto, ¿cierto? Donde está este bloque. Digamos, ese ítem que dice scam es un ítem que va a ejecutar el PLC en el scan del proyecto. O sea, él cada que está haciendo un barrido va a venir y va a leer este bloque y lo va a ejecutar en el scan. Si yo quisiera que solamente se me activara ese bloque, o sea, o esta función solamente se activara cuando yo prendo el PLC, cuando yo le doy run al PLC, o cuando yo le muevo el switch de stop run del PLC, entonces esa rutina la debería pegar aquí. O sea, yo podría pasar esto para acá, ¿sí? Y ahí me quedaría como una rutina de inicio. O pues simplemente creo mi rutina de inicio. Se llama rutina inicial. Esa rutina entonces ya se ejecutaría solamente una vez. Cuando prende el PLC se ejecuta para de contar, ¿sí? Pero para nuestro caso esta rutina es una rutina de scan, es una rutina que va a funcionar normalmente. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Le doy aquí, clic derecho, adicionar nuevo dato y creo el bloque, simplemente creo una rutina, bien sea en ladder o en function block, ¿sí? Y aquí pues simplemente le digo, hombre, actívese, no sé, podría poner algo así, actívese siempre, no sé, la marca M20, ¿sí? Y que haga, no sé, un set, ¿sí? Entonces, solamente va a activar esta marca cuando se prenda el PLC. Simplemente lo va a hacer una sola vez y ya. Si yo esa marca después dentro del proyecto la reseteo, la reinicio, entonces pues esta rutina nunca más se va a volver a ejecutar. Solamente se va a ejecutar en el scan inicial. También en esta misma parte del proyecto yo puedo tener, ya sabemos, rutina inicial, rutina por scan, rutina por tiempo fijo, ¿sí? O sea, que se ejecute debido a un temporizador, que por ejemplo yo le puedo decir que cada 10 segundos ejecute la rutina, o sea, todo lo que hay ahí se va a ejecutar cada tiempo determinado. Hay rutinas también que se pueden hacer por eventos. Esta rutina de evento es la que uno llama rutina de interrupción. Y es que yo puedo, por ejemplo, decirle a una entrada del PLC que me asigne un evento. Entonces, cuando yo activo esa entrada, él va a venir y se va a meter aquí en el evento y va a ejecutar el proyecto o el programa o la subrutina que esté dentro del evento. Eso es todo, ¿sí? Las demás son, pues, digamos que son no ejecutables, o sea, se van a quedar ahí en stand-by mientras por alguna razón uno las llama, o rutinas que realmente no están funcionando, que están ahí, digamos que uno las tiene ahí como rutinas, pues, digamos, en espera de edición, ¿cierto? Que apenas las estoy trabajando, entonces yo las dejo aquí para que no se ejecuten nunca. ¿Listo? Creo que con eso contestamos la pregunta del compañero. ¿Alguna otra pregunta está ahí? ¿Más preguntas? Sí, si tienen dudas, por favor, estamos prestos para atenderles. Todo está claro hasta el momento. El tema de la programación que se ha llevado a cabo. Pueden consultarnos, estamos abiertos a recibir sus preguntas. Si tienen otra duda relacionada con algo a la programación. Bueno, parece que no. Bueno, vamos a mirar ya aquí, digamos por último, vamos a mirar algo más y es algunas de estas funciones que tiene especiales el PLC que yo puedo, digamos, ejecutar, rutinas o más bien funciones como tal, como por ejemplo aquí en la parte del módulo de Ethernet, que sirven para, digamos, para hacer digamos, para hacer funcionalidades mucho más avanzadas, muy específicas del PLC como tal.
Aquí tengo, por ejemplo, aquí, bueno, empezamos. Tenemos aquí Model Parameters, donde yo tengo el puerto Ethernet. Aquí yo puedo configurar la IP, ¿sí? La IP del PLC. Puedo configurar una red CC-Link Field Basic. Para los que no conocen o no están familiarizados con Mitsubishi, Mitsubishi tiene una red, digamos, que trabaja bajo Ethernet, una red básica, en la cual puedo conectar periféricos de tipo variadores de velocidad con puerto Ethernet, de tipo servomotores con puerto Ethernet y de tipo IOs descentralizadas con Ethernet. Entonces, yo aquí hago la configuración del CC-Link Field Basic. Creo que esto ya lo había enseñado la vez pasada, que no quiero entrar en mucho más detalles, pero entonces aquí yo puedo generar mi arquitectura de conexión, ahorita con el nuevo variador E800, ¿sí? Pero también puedo conectar a 800, puedo conectar a F800, puedo conectar a los servos, ¿sí? Y puedo hacer una red simple, sin necesidad de un módulo adicional, sin necesidad de un módulo especializado para hacer esa conexión o esa configuración, ¿sí? Este tema, pues la idea es que lo tratemos un poquitico más adelante, que podamos llegar a hacer esta presentación de producto donde podamos hacer una conexión de un variador de velocidad y puedan ver cómo trabaja. Realmente es muy simple la configuración. También yo puedo tener dentro de mi puerto Ethernet o con mi puerto Ethernet puedo tener una conexión en Modbus TCP, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar este PLC con Modbus TCP para hacer ese proceso de conectividad, ¿sí? Si alguien tiene un periférico en Modbus TCP, pues creo que podemos hacerlo de forma simple. Otra cosa, por ejemplo, cuando yo quiero conectar, por ejemplo, varias pantallas a un PLC, yo me meto a la configuración del puerto de Ethernet también y le especifico que me voy a conectar con varias pantallas. Entonces utilizo esta conexión, ¿sí? Esta también es una función adicional que tenemos ahí para la conexión. Y otra cosa tenemos, creo que la vez pasada me estaban preguntando por esto, por cómo hago yo para extraer archivos del PLC, ¿cierto? Este PLC puede hacer una función que se llama función data logger. Función data logger es que él está como un logger de información, está almacenando información en un archivo que puede estar en el PLC en una memoria SD. Entonces yo puedo, por ejemplo, generar trazabilidad de una variable, ¿sí? Yo, por ejemplo, estoy monitoreando, no sé, una caldera. Entonces quiero saber cómo está la temperatura minuto a minuto. Esa información se va a almacenar en una tarjeta SD, ¿sí? Por aquí tengo una herramienta que se llama Login Configuration Tool. Creo que ustedes aquí no la ven. Aquí se abre una ventana y en esa ventana yo configuro la variable y los tiempos de muestreo de esa variable o los eventos. Por ejemplo, yo le puedo decir, cada que se active un bit, almacéneme un dato, y usted puede almacenar cientos de datos de esa misma variable, ¿sí? Cuando yo tengo esa variable almacenada en esa memoria SD, pues necesito extraerla, ¿cierto? O sea, necesito extraer el archivo. Entonces, digamos, la forma pues, más directa sería pues, tomar la memoria, sacarla del PLC y llevármela para un computador, ¿sí? Pero pues digamos que eso tiene su problema pues de que es un proceso pues muy mecanizado de tener que ir a sacar la memoria, sacar el archivo, etc. Hay unas opciones que son estas funciones que aparecen aquí, FTP Server y FTP Cliente. Esas funciones lo que hacen es que me habilitan el PLC como una especie como de disco duro, por decirlo de alguna forma. Y a través de unas funciones que tienen todo, pues que se pueden descargar pues a través de aplicativos en Windows, usted puede extraer esa información, la puede extraer de su computador teniéndola conectada en el PLC en su red de la industria, de la compañía, poder jalar esos archivos, ¿sí? Poder traer esos archivos de una forma transparente. Entonces, eso se hace configurando el FTP, bien sea cliente o servidor. La diferencia entre cliente y servidor es que cuando es cliente, el PLC es el que se encarga de hacer digamos, esa interacción con su dispositivo remoto, o sea, con su computador. Y FTP
server, es que simplemente le abre un puerto para que el computador sea el que se encargue de jalar el archivo, ¿sí? Está la función web server, también es otra función bien interesante. El PLC, estos PLCs cuentan con una página web embebida, que es una página web que se llama página web de sistema, pero lo más interesante es que usted puede diseñar su propia página web, ¿sí? Y en esa página web puede, digamos, monitorear, no sé, puede hacer ya un proceso de edición mucho más complejo, ¿sí? Vamos a mirar aquí. Julio, antes que continúen, nos preguntan acerca de la gama de los PLC que son compatibles con este software. Con JWord 3 programamos la gama de PLC FX5, U y UJ, y la gama de PLC gama alta, la serie IQR. Nos preguntan acerca de los costos de los software. Bueno, ya esto se entabla directamente con los asesores comerciales que los atienden a ustedes, pero los costos oscilan entre unos 350 y $400 más o menos, las licencias de las pantallas y de los PLCs. Ok. Bueno, lo que les comentaba, la función web server del PLC lo que hace es que me puede, digamos, a través de HTML visualizar el proceso del PLC. Entonces, él por defecto cuenta con una página web, por defecto, ¿sí? Lo que vemos aquí en la imagen, ustedes están viendo ahí el PDF, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Entonces, él cuenta con esta página web, que es donde yo puedo, digamos, monitorear las variables, o sea, el estado de las variables de las marcas, M0, M1, M2, etc. Pero yo puedo diseñar mi propia página web, ¿sí? A través de código HTML, y ya ahí poder hacer, digamos, algo un poco más amigable, más visual, más bonito, por decirlo de alguna forma. Entonces puedo tener curvas, puedo tener pues edición, pues ahí los colorcitos, etcétera. Ya puedo tener, digamos, acceso a esas variables y hacer una conexión, digamos, un monitoreo mucho más amigable, ¿cierto? Entonces, eso es el sistema web server. El PLC trabaja como un servidor web, o sea, me entrega el código HTML para que mi explorador, un Google Chrome o no sé, el Explorer, yo creo que eso ya no existe, pero a través de un explorador puede poder visualizar el PLC o la página web del PLC. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué más tengo acá? Aquí tengo una función que se llama Simple PLC Communication Setting, que es una función que me permite compartir información entre PLCs. Entre PLCs, llámese PLCs Mitsubishi, ¿cierto? Es una configuración muy simple, entonces yo puedo tener dos FX5, un FX5 y un serie Q, un serie R, y entre ellos compartir una base de información, unos datos, ¿sí? Unos datos de memoria, bien sea yo puedo leer o puedo escribir a un PLC remoto, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer una configuración muy simple. Yo le coloco la IP del equipo al que me quiero conectar y la memoria que quiero compartir, ¿sí? ¿Qué datos quiero compartir? Quiero compartir, no sé, bits. Ah, bueno, desde qué bits hasta qué bit quiero visualizar es la forma o digamos, el manejo que yo le puedo dar a esta función para compartir la información, ¿sí? Tengo esta función que me habilita, bueno, esto no lo utilizo nunca, pero esto me habilita como la autosincronización del reloj del PLC a través pues, de Internet. También hay otra función que me permite hacer una configuración de filtros de IP para que no cualquier equipo se conecte o cualquier periférico se pueda conectar a mi PLC. O sea, hace como una especie de máscara de red para solamente habilitarme unas IPs definidas dentro de la conexión al PLC. Entonces, tema ya de seguridad. Básicamente, en el puerto de Ethernet, eso es lo que tenemos. También tenemos un puerto serial que se puede configurar multiprotocolo, ¿sí? Yo puedo tener aquí Modbus, por ejemplo, como maestro, etcétera, pues para hacer una conexión, por ejemplo, a variadores de velocidad, bueno,
en fin, a periféricos, no sé, analizadores, cualquier vaina que tenga comunicación Modbus, lo puedo hacer. Modbus RTU, Modbus TCP ya vimos que se puede hacer a través del puerto Ethernet. Configuración de IO rápidas, de entrada y salida rápidas. Entonces también yo puedo tener aquí, por ejemplo, la conexión de una entrada de alta velocidad, como la de un encoder, y yo puedo hacer la configuración de ese módulo de forma muy rápida y mucho más amigable. Velocidad de respuesta de las entradas, yo le puedo cambiar la velocidad de respuesta de las entradas, puedo cambiar bueno, puedo utilizar la velocidad de respuesta de las salidas para, por ejemplo, controlar o hacer un PWM o hacer un control de servos a través de pulsos. Este PLC cuenta, el FX5U cuenta con 2 entradas y una salida análoga, entonces aquí yo puedo hacer la configuración de esas 2 entraditas y la salida. Y ya, aquí llegamos hasta acá. Aquí bueno, este sería para el FX5U, que yo le puedo adicionar una tarjeta opcional en la parte superior. Y creo que hasta ahí es todo. No sé si tengan alguna otra inquietud. Espero que esto ya les haya, digamos, aclarado como parte de lo que había quedado pendiente en la presentación pasada sobre la programación del PLC. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? O sea, vamos a mirar. Comunicación maestro-esclavo. Me imagino que es entre PLCs. Si es a través de Modbus, sí es posible, claro. Sí, o sea, como vimos ahí anteriormente, pues ahí está la conexión. Lo que pasa es que eso depende de qué vas a conectar. O sea, comunicación maestro-esclavo se usa en comunicaciones seriales. Entonces, por ejemplo, Modbus podría ser eso, maestro-esclavo, Modbus RTU, maestro-esclavo. El PLC funciona como maestro, funciona como esclavo. Como maestro, como esclavo, pues simplemente abrimos el puerto para que un maestro se conecte y haga, digamos, las peticiones, ¿cierto? Y como maestro, ya lo que tenemos que hacer es utilizar unas funciones dedicadas a conexión Modbus y configurar desde el mismo punto, desde la misma parte, configurar el PLC. Entonces, eso es algo como esto, ¿sí? Como lo que estamos viendo aquí. Entonces, aquí yo le doy la configuración al mi módulo como tal, ¿sí? Si yo en esa configuración Modbus quiero trabajar simplemente como esclavo, solamente configuro esta parte, esta opción. Y si ven acá, ahí están viendo la del software, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, yo configuro el protocolo de comunicación, Modbus RTU. Y en la siguiente etapa, donde dice Fixed Setting, yo configuro o dejo digamos, este renglón, dejo configurado un 0. Ese 0 me va a indicar o le va a indicar al PLC que el PLC es un maestro, ¿sí? Listo. Cuando yo le coloco un número, el número 1, por ejemplo, ya es un esclavo, ¿sí? Cuando es un esclavo, pues ya no hay nada más que hacer, o sea, simplemente el maestro, o sea, el otro equipo es el que va a interrogar al PLC y es el que va a sacar la información o el que le va a escribir la información, ¿sí? Pero cuando es maestro como tal, entonces ya dentro del programa, pues tengo que definir unas funciones que son las que me hacen las peticiones maestro-esclavo en Modbus, ¿sí? Tenemos ejemplos para eso, o sea, si necesitan algún ejemplo, con mucho gusto tenemos ejemplos de conexión, por ejemplo, a analizadores de red o a otros PLCs en Modbus, ¿sí? Pero no solo tenemos Modbus, ¿cierto? Aquí pueden ver, por ejemplo, si yo me quisiera conectar a un variador Mitsubishi, utilizaría este protocolo de comunicación, Inverter Communication, que es mucho más simple que Modbus y mucho más confiable. Eso es en cuanto a comunicación serial. La comunicación Ethernet, digamos, tiene otros aspectos y ya ahí ya no se utiliza ahí mucho como el término de maestro-esclavo, sino más bien el concepto es cliente-servidor, ¿sí?
pero digamos como analógicamente es muy similar. Entonces el cliente es el que hace las peticiones, es el maestro de la red, exacto. Y el servidor es el esclavo de la red, ¿sí? Entonces puedo hacer cualquiera de esas configuraciones aquí. Okay. Bueno, una otra pregunta por ahí. El maestro esclavo, bueno, el costo del software, la gama del PLC compatible con el software. Bueno, también quería agregar algo. Como les decía al principio, este es el software de programación de los últimos PLCs de FX5 y serie R. Pero cuando yo instale el software, también voy a tener la herramienta para configurar los demás PLCs. Ya no es el GXWorld 3, sino el GXWorld 2, ¿sí? O sea, si yo tengo un PLC, no sé, un FX3, un FX2, un FX1, puedo, de todas formas, al comprar la licencia del GXWorld 3, poder configurar o programar el PLC, digamos, de la versión anterior. ¿Cómo lo hace él? Entonces, vamos a hacer nuevamente aquí este proceso. Vamos a arrancar, vamos a crear un proyecto nuevo. Miren que yo aquí tengo los demás PLCs, ¿sí? Si yo elijo este PLC, le doy OK, lo que hace el software es que cierra el GXWorld 3 y abre el GXWorld 2. Eso es todo. Listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud? Sí, si tienen pues ya últimas inquietudes, por favor, las pueden manifestar. De no ser así, agradecemos pues su asistencia. Cabe resaltar lo importante de los puertos de TPLC. Como les decía Julio, la parte de Ethernet viene totalmente abierto para la comunicación Modbus, tanto RTU como TCP, para la interconexión con periféricos externos de cualquier otra marca, ya que Modbus es un protocolo totalmente abierto. Desde el año 79 con serial y desde el año 2006 se comenzó con la etapa TCP, que nos permite la comunicación a través de la capa de Ethernet. Creo que no tienen más dudas, así que los invito a seguir conectados con nosotros. Vamos a seguir realizando este tipo de seminarios y entrenamientos gratuitos. Estamos preparando ya en los próximos días un startup de un servomotor Mitsubishi de propósito general, el cual pues le estaré compartiendo para que introducirlos en la programación y configuración de un servo a través de sus distintos parámetros. Así que estén atentos y sintonizados a nuestras redes sociales y sobre todo al correo para que se puedan suscribir y podamos realizar la actividad. Julio, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a los presentes. Que tengan Espérate, un excelente día. ¿Sí? espérate que por aquí hay una pregunta, qué pena aquí. Sí, claro. Me están preguntando por la grabación de la capacitación anterior. Entonces, no sé Sí, no, si tengan el link o cómo hicieron ahí. sí, todas estas capacitaciones se están montando en nuestro canal de YouTube. Si no está montada todavía, debe estar por montarse. Pero todas estas capacitaciones quedan registradas en nuestro canal, así que no hay problema por eso. Ahí les dejo mi correo por si tienen un requerimiento, alguna cosa, pues yo lo puedo gestionar sin ningún problema. Creo que aquí pues hay muchísima información, muchísima tela que cortar. La idea es que si tienen algún proyecto, alguna arquitectura y quieren de pronto nuestra opinión, que nosotros les ayudemos con el concepto para entender un poquitico más cómo pueden armar la arquitectura con Mitsubishi, con mucho gusto los podemos ayudar todos nosotros. Aquí tenemos un grupo con Proeléctrico, un grupo de soporte técnico cada vez más grande y les podemos asistir, los podemos ayudar en cuanto al tema técnico y el tema comercial, ¿sí? Entonces, no duden en escribirnos y estaremos ahí pendientes para poderles colaborar. Mucho gusto y que pasen un feliz día.
Como dice Abiel, pues vamos a tener una próxima presentación, ya vamos a hablar un poco, ya nos vamos a meter con el tema de servos y de variables de velocidad, y sería muy interesante que puedan participar. Así es, Julio. Muchísimas gracias por tu participación y acompañarnos. A los demás, excelente día y una vez más, muchas gracias.